Hace 13 pulgares al centro de la frente. Narasimhaya, Namaste, Yaste, Sea, Viravir, Baba, Vashana, Kavashadam, Strakarmasayan, Randaya, Randaya, Tamo, Grasa, Grasa, Om, Swaha, Abhayam, Abhayam, Atmani, Vujista, Om, Saram. Manos bajo los hombros, rodillas bajo caderas y exhalando, Adho Mukha Svanasana. Lleva atrás, arriba la pelvis. Flexión de caderas, se inclina la pelvis adelante. Purna Jaya Taravedana, respiración lateral completa, hasta los 4/4 de los pulmones. Volumen rectangular, Samanya Vedana Paridristu. Al inhalar, coronilla lejos de perineo, Uttamastira. Al exhalar, aleja una cadera de la otra, aleja un hombro del otro. Katishtira, Amsashtira, respectivamente. Al exhalar, expande la planta de los pies y las palmas de las manos. Inhalando, esternón lejos del pubis. Exhalando, omóplatos ligeramente al sacro. Cadera, rotación interna. Brazo, rotación externa cerca del hombro. En tu siguiente exhalación, pelvis a la izquierda, pie derecho a 90 grados. Kumbho Adho Mukha Svanasana. Ingle externa izquierda para atrás. Costillas flotantes del lado derecho hacia adentro. Mantienes Yatara Vedana, la localización de la respiración completa en torso. O sea, los 4/4 de tus pulmones. Inhalando, regresa al centro. Exhalando, pelvis a la derecha, pie izquierdo a 90 grados. Cambia el peso al pie y la mano derecha. Costillas del lado izquierdo adentro. Conserva el volumen en forma rectangular. Que el aire entre y salga sin cambios de velocidad ni de presión. Cuello activo, largo. Orejas en medio de los brazos. Mentón y garganta perpendiculares. Inhalando, regresa al centro. Exhalando, flexiona rodillas. Déjalas a la altura de los talones. Empínate, estira el arco de los pies, expande la planta. Parte alta del sacro a la base del esternón. En las manos, centro de la palma al suelo. Esparce los dedos de las manos, relaja las puntas. Parte posterior de axilas hacia el frente de las axilas. Cuello largo, coronilla hacia el espacio en medio de las manos. Siguiente inhalación. Lleva los talones al suelo. Y exhalando, ve al frente, siéntate. Abre caderas, estira rodillas, columna erguida. Y al exhalar, inclínate adelante, lo que sea posible. Empínate, toma los bordes externos de los pies. Lleva el pecho al suelo. Esternón lejos del pubis. La mirada hacia la punta de la nariz. Respiración ahora es casi completa. Estabiliza costillas flotantes. A los 3/4 superiores de los pulmones, Ardha Jaya Taravedana. Volumen de la respiración es en forma de triángulo invertido. La inhalación arranca en línea delgada y cambia a rectángulo hacia el final. La exhalación arranca en rectángulo y cambia hacia línea delgada hacia el final. Inhala mínimo al máximo, exhala máximo al mínimo. Swasa, el inicio de la inhalación, da soporte a la postura. Mente acepta. Concéntrate a través de Mula Bindu para llevarla a esa función de aceptar Sankalpa. Esa función de aceptación a través de la mitad del cuello. Percepción sensorial. Y dentro de la percepción sensorial, mente acepta centro de la base del septum, campo mental del olfato. Mano ya habituam, el olfato es veloz hacia el ambiente debido a la postura, y la permanencia en la postura empieza a causar control del olfato hacia su elemento. Indriya Jaya Grahanam, olfato empieza a anclarse en el olor de la tierra. Gandhabhu, inhalando regresa. Sigue el español, yo acoto en sánscrito, pero ya está explicado en español, siempre. Isquios atrás, arriba, Adho Mukha Svanasana. Nota cómo la experiencia del olfato se diluye con los demás sentidos. Avyakta. Estaba en manifiesto. Maha Pratyaya. Percepción sensorial general. Mente aceptando la mitad del cuello. Mano ya habitual. Todo el campo sensorial es veloz hacia el ambiente. La conciencia es más, se exterioriza hacia el ambiente. Siguiente inhalación, ve al frente, siéntate. Toma los muslos por detrás, estira rodillas, codos cerca del cuerpo, pegaditos. O toma bordes externos de los pies, abre caderas, estira rodillas. Cualquiera de las dos opciones es válida. Rotación externa en brazos y en caderas.
Levanta mentón, mira entrecejo. Si están las piernas aquí al centro, rotación interna en caderas. Si están abiertas, rotación externa. Respiración casi completa, Ardha Hayatara Vedana. Mantén eso. Ahora Puraka, Dika Vedana. Mitad y final de inhalación dan soporte a la postura y son la ventana para observar cómo la postura empieza a estimular el sentido del gusto. Mente acepta mitad del cuello. Y dentro de esa percepción sensorial, mente acepta punta de la lengua, campo mental del gusto. El gusto es veloz hacia el ambiente. La postura está causando eso e internamente intentas observar ese campo mental donde está ocurriendo eso. Una cosa es tener experiencias y otra cosa es darse cuenta en dónde ocurren y cómo están registrando información en nosotros. Tira al arco de los pies, se une hacia la frente, se sienta hacia el sacro. Exhalando, cruza piernas, manos al suelo, Adho Mukha Svanasana. Isquios atrás, arriba. Mantén la postura, nota como perro que mira abajo vuelve a diluir esa experiencia predominante del gusto. Vuelve a sentar en la percepción sensorial general. Todo ese campo sensorial es veloz hacia el ambiente. Ninguna parte de la respiración lidera. Vikakrama, las 6 partes de la respiración como ciclo continuo, como secuencia. Swasa Puraka Tarstamba, Praswasa Rechaka Vajirstamba. Mente acepta mitad del cuello, Indriya Pratyaya general, percepción sensorial general. Inhalando plancha alta, exhalando acuéstate boca abajo. Respiración completa en torso, inhalando Bhujangasana. Si es muy intenso, codos bajo los hombros, pecho al frente, rotación externa en brazos, las caderas en rotación interna. Cuidar mirada al entrecejo. Mantén la postura. Observa la pausa con aire. La postura empieza a llevar el campo sensorial hacia el sentido de la vista. Él empieza a predominar, a liderar sobre ese campo de actividades. Mente acepta mitad del cuello y luego parte alta del paladar. Es una ruta interna para acceder al campo mental donde está ocurriendo esa actividad, donde está siendo registrada la información, donde van quedando las impresiones, los samskaras, donde el sentido se puede observar en su naturaleza veloz hacia el ambiente. Exhalando, descansa. Inhalando, perro que mira arriba. Y exhalando, perro que mira abajo. Atrás, arriba la pelvis. En los pies, planta expande. Empeña, canilla, arco arriba. En rodillas, borde interno, ingle interna. Borde externo del talón. Torso largo, los lados, costillas al centro ligeramente, borde interno, omóplatos externo. Cuello largo, orejas en medio de los brazos. Base del índice y el pulgar abajo al frente. Nota el reflejo en la espalda abajo. Los sentidos son veloces al ambiente, se diluye la experiencia predominante del sentido de la vista. Observar tu experiencia, estudia tu experiencia sensorial mientras practicas. Siguiente inhalación, ve al frente, siéntate. Piernas adelante, estira rodillas, columna erguida. En tu siguiente exhalación, gira a tu derecha desde el ombligo. Las piernas se mantienen simétricas. Respiración casi completa en torso, estabiliza costilla flotante. Torsión de zona lumbar, torácica, cervical, los ojos mirando a la derecha. Mantén la postura. Observa el inicio de tu exhalación, prasvasa. Él da soporte a la postura y sirve como ventana para conectar con lo que la postura conecta. En este caso es el tacto. La postura está empujando el campo sensorial hacia el tacto, que es la predominancia de ese sentido. Y ahora la práctica interna. Mente en aceptación, concéntrate a través de Mula Bindu. Y ese estado mental a través de la mitad del cuello y luego a través de la mitad de la lengua. Campo mental del tacto. Y observa su velocidad hacia el ambiente. Cómo recoge todo lo que está a su alcance. Y nota cómo la permanencia en la postura empieza a anclar el sentido en su elemento. Poco a poco empieza
anclarse en la esencia de los gases. Toda la experiencia táctil se aquieta. Exhalando, regresa al centro. Inhalando, erguirte. Exhalando, torsión a tu izquierda. Zona lumbar, torácica, cervical. La mirada al lado izquierdo de los ojos, peso bien centrado sobre los isquios. La naturaleza de la postura a nivel sensorial es hacia el tacto. Y el tacto es veloz hacia el ambiente. Y la permanencia en la postura empieza a controlar el sentido, anclándolo en su elemento. A mayor tiempo permanezcas, más potente el efecto, siempre y cuando haya comodidad en la postura. Si la postura es incómoda, está forzada, te mantienes en la periferia. Empieza a haber lucha mental con lo que estás haciendo, desconcentración. Pero con tiempo y práctica, con entrenamiento, se puede explorar eso. Borde interno, omóplatos, esternón. Ingle externa, derecha atrás. Exhalando, regresa al centro. Cruza piernas. Adho Mukha Svanasana. Isquios atrás. Torso y brazos en línea. Cuello largo. Inclina la pelvis adelante. Activa frente de piernas y muslos. Activa músculos de la espalda. Se relaja la parte posterior de piernas y muslos y el frente del torso. Nota cómo la experiencia táctil se diluye con las demás. Avyakta. Inmanifiestas las características del campo sensorial. El campo sensorial es veloz al ambiente. Siente tus isquios, borde externo de isquios a borde interno de rodillas. Siguiente inhalación, ve al frente, siéntate. Vuelve a abrir caderas, estirar rodillas, columna erguida. Respiración casi completa y al exhalar flexión lateral sobre la derecha. Mantén ombligo y esternón abiertos hacia la izquierda. Larga la línea entre coronilla y perineo. Estira el arco de los pies, ingles internas al suelo. Metatarsos mayores empujan lejos de ti, ingles externas para atrás. Rechaza el suelo con la parte posterior de los talones, parte alta del sacro a la base del esternón. Costillas del lado izquierdo adentro, la mirada del lado izquierdo de los ojos. Lado derecho del torso largo. Y observa ahora mitad y final de exhalación. Volumen de la respiración es en forma de triángulo invertido. Inhalas mínimo al máximo, exhalas máximo al mínimo. Y nota cómo la postura y esa mitad y final de exhalación hacen que predomine el sentido auditivo. Eso es astic, existe por naturaleza en este tipo de posturas. Inhalando, regresa al centro. Exhalando, flexión lateral a la izquierda. Activa bien la musculatura en la espalda baja a tu izquierda. Costillas del lado derecho adentro. Lado izquierdo de la columna al frente del torso. Lado derecho de la columna hacia la espalda. La mirada al lado derecho de tus ojos. Sigue observando a través de mitad y final de tu exhalación. Y ahora haz la práctica interna. Esto es Nastic, no existe. Si no lo causas, no se puede experimentar. Concéntrate a través de Mula Bindu para Sankalpa, función de aceptar. Y esa función a través de la mitad del cuello. Eso da acceso al campo mental de los sentidos, como el cuarto de control de los sentidos, Indriya Pratyaya. Y dentro de esa percepción, mente acepta raíz de la lengua, el centro del borde antes de que baje por la garganta, campo mental del sentido auditivo. Ahí observas la naturaleza veloz del sentido. Empieza a haber comprensión de la naturaleza, no solo la experiencia de la naturaleza del sentido, sino una comprensión estructural del mismo. Eso es Nastic. Es yoga, ya no es boga. Empieza a haber un proceso de comprensión introspectivo, estructural. Inhalando, regresa. Ese proceso que acabo de escribir es el que es complejo, porque va en contravía de tu naturaleza, de nuestra naturaleza. Manos al suelo, Adho Mukha Svanasana. Nuestra naturaleza al estar encarnados es ir hacia la materia, hacia el disfrute, hacia la gratificación, evitar el dolor, buscar el placer. El proceso de yoga es todo lo opuesto, por eso cuesta ir en contracorriente. Camina hacia el centro del mat, dobla los codos, llévalos atrás, apoya las rodillas justo antes de tus codos, al final del brazo. La parte plana de la rodilla en la parte plana del brazo y luego te empinas.
Vas cambiando el peso a las manos. Si no hay dolor en muñecas y hay estabilidad, los pies en algún momento flotan. De tanto llevar el peso adelante. Busca que muslos y antebrazos estén sobre la misma línea. Relaja el cuello, alarga, lo expande manos. Desde el centro del cuerpo rechaza el suelo. Observa la pausa sin aire, volumen en forma de músculo. Los 5 sentidos secuenciados son veloces al ambiente. Y si es viable, Sankalpa, Maya Prastata Kanta, Maya Nasakupa, Uttama Jiva, Maya Uttama Jiva, Kupa, Maya Jiva, Mula Jiva, todos los sentidos. Con calma, Niki, con calma, exhalando, descansan. Adho Mukha Svanasana, isquios atrás, arriba. Siguiente inhalación, de al frente, nos sentamos. Sentarnos. Tengan presente eso, astic y nastic, lo que hemos estado hablando. Las posturas causan cierta predominancia a nivel sensorial. Y lo primero es observar eso y utilizar la parte de la respiración que está más sintonizada con ese sentido. Y luego se hace el nastic, lo que no existe pero puedo experimentar. La conciencia puede entrar a estos campos mentales y experimentarlos en detalle. Listo, nastic. Si dejas de hacerlo, deja de existir. No es que no exista del todo, simplemente no. Es como el puño, ¿recuerdan? Mi mano existe, mi experiencia de la mano cerrada no existe, pero la puedo experimentar por un momento y revela cosas. Es igual este acceso a los campos mentales. Ellos, por naturaleza, tú no estás con una función mental estable, entrando a un campo mental y comprendiendo estructuralmente lo que pasa. Eso requiere esfuerzo, requiere ser sostenido, es tántrico. Y ahí es donde está el proceso de yoga, la conciencia rompiendo con su naturaleza condicionada y accediendo a otras perspectivas y observando estructuralmente, hackeando las capas que le envuelven. Y ese es un proceso que requiere ascetismo, enfoque, disciplina a lo largo del tiempo, yoga vyasa, práctica. ¿Listo? Hagan Pritiri Mudra, punta del anular y el pulgar juntas. Mula Mudras, contrae físicamente el ano, ojos entrecerrados. Si puedes cerrarlos sin dormirte, ciérralos. Mantén la contracción del ano, Aswini Mudra. Observa el reflejo en la parte de atrás del cráneo, se empieza a estimular el Marma Bindu. Y la atención mental se torna pasiva, objetiva, Samanya Vikara. Nota cómo cambia tu perspectiva de la circunstancia. Te desinvolucras, percibes el contexto. Exhalando, descansa. En tu siguiente inhalación, contrae la raíz de los genitales, adelante del perineo, antes de la uretra. Yoni Mudra. Mantén la acción. Se empieza a causar un reflejo físico arriba del entrecejo, se estimula el Marma Ashna. Y la atención mental se transforma hacia su función activa selectiva. Visaya Vikara. Mantén la contracción de raíz de genitales y observa sus efectos. Dando una referencia de lo que es ese estado mental activo selectivo. Exhalando, suelta. Inhalando, contrae el centro del piso pélvico. Vashroli Mudra, manténlo. Empieza a causar un reflejo en la coronilla de la cabeza. La atención mental se torna hacia la absorción. Samapati Vikara. Nota ese Udana Pranavayu, ese movimiento energético ascendente. La conciencia empieza a tomar cierta distancia de las funciones primarias. Exhalando, descansa. Haz Vedana Mudra, segunda falange del índice bajo la llama del pulgar. Vamos a hacer una secuencia llamada Aniruddha Krama para hacer una práctica y comprender Santosh. Santosh es contentamiento, es como estar en paz.
Mantén la respiración libre. Kala Vedana Pranayama. Y nota cómo la inhalación es una experiencia física, energética, mental. Es algo que existe, astic. Hay una subdivisión natural de la respiración como experiencia. Y la inhalación es física, energética, mental. Observa cómo por naturaleza tu inhalación es una experiencia física, energética, mental. No te lleva de lo externo, físico, a lo mental cada vez que inhalas. Stula Prana Sukshma, es la naturaleza de la inhalación. Ahora observa la exhalación. La exhalación es una experiencia mental, energética y física por naturaleza. Hasta como cada exhalación te lleva de lo mental a lo físico. Cada exhalación es mental, energética, física. Sukshma, prana, stula. Sukshma es mental, prana es energético. Stula, físico. Cada exhalación es una experiencia mental, energética, física. Y ahora observa todo el ciclo, como la inhalación es física, energética, mental, y la exhalación es mental, energética, física. Como la inhalación te lleva de una experiencia física a una mental, y la exhalación de una experiencia mental a una física. Como la inhalación es introspectiva, y la exhalación es extrovertida. Como la inhalación te lleva hacia adentro, la exhalación te lleva hacia afuera. La escala Vedana Pranayama. Relaja la observación. Ahora vamos para el segundo. Haz Prana Mudra, dedo anular, meñique y pulgar juntas puntas, índice y dedo medio sueltos. Concentra la atención mental a través de Ajna, media yema arriba de tu entrecejo, para su función activa, selectiva, visaya, vikara. Y lleva ese estado mental a través de tu ombligo. El ombligo es el Navi Chakra. Si la mente está activa, selectiva, estable, dirigida a través del ombligo, empiezas a entrar en la percepción energética. Empiezas a percibir tu cuerpo hecho de energía. Y vamos a observar cómo la respiración activa la energía en tu cuerpo en 4 fases. No observes la respiración por un momento, distráete de ella. Saca el aire del cuerpo. Nota cómo la primera respiración activa la energía en las extremidades. La segunda respiración activa la energía en tu torso. La tercera respiración activa la energía en tu canal central, en Sushumna Nadi. Y la cuarta respiración mueve esa energía del Sushumna Nadi hacia torso y extremidades, desde la totalidad del cuerpo. Ese es un ciclo y vuelve a arrancar. Extremidades, torso, canal central y la totalidad del cuerpo.
Sigue observando a tu ritmo, mantén la respiración libre y nota cómo la primera respiración activa la energía en extremidades, la segunda respiración en torso, la tercera respiración en tu canal central y la cuarta respiración en la totalidad del cuerpo. Hazlo a tu ritmo, mantén la respiración libre. Esta es la manera natural en la que el cuerpo energético es dinamizado cuando respiras. Son ciclos de 4 respiraciones. Extremidades, torso, canal central y totalidad. Anga, extremidades, Kavanda, torso, Sushumna Nadi, el canal central, Bajir, cuando el canal central va a la periferia. Mantén la mente activa selectiva a través del ombligo y observa. Trata de percibir tu cuerpo energético, cómo es activado en fases a través de la respiración de manera natural. Eso es Samkhya Vedana Pranayama. Es una activación que existe por naturaleza. Solo requiere nuestra sensibilidad para percibirla. Y esa sensibilidad para percibirlo requiere paciencia y práctica. Después de tu siguiente ciclo, respiras libre, Vedana Mudra, retira la atención del campo energético, sales a través del ombligo, regresa la atención mental activa selectiva a su origen, Ajna. Retira la atención de Ajna, déjala suelta. Ahora la tercera técnica es Parivristo Vedana Pranayama, los volúmenes. Asapana Mudra, dedo anular, dedo medio y pulgar junto a puntas, índice y meñique sueltos. Recuerda acomodar la postura tantas veces como sea necesario. Concentra la atención a través de Mula Bindu, una yema debajo de la parte de atrás del cráneo que más sobresale. A través de Mula Bindu, Sankalpa, que causa la función mental de aceptación. Y esa función mental a través de la mitad del cuello. Maya Prastataha Kanta, el marma. Si la mente acepta a través de la mitad del cuello, entras en la percepción sensorial. Si se hace adecuadamente, tu experiencia sensorial debería ser mucho más intensa. Y dentro de esta percepción, mente acepta mitad de la lengua a lo largo y ancho sobre la superficie visible. Marma Madhya Jiva. Campo mental del tacto. Y a través del tacto, observa el volumen de aire que entra y sale del cuerpo al respirar. Este es el paridristo. Lo vamos a controlar. Haz que sea rectangular, como una línea gruesa, como un cilindro grueso. Las vías respiratorias se abren ligeramente y se mantienen estables. El tacto hace ese control. Samanya Vedana Paridristo. El aire entra y sale homogéneo. Inhalas del máximo al máximo, exhalas igual. Mantén la lengua en el paladar y succiona ligeramente hacia la parte blanda. Eso da amplitud sobre las vías respiratorias. La respiración se mantiene libre en localización, pero controlas el volumen para que sea rectangular. Ahora volumen en forma de músculo. La inhalación arranca en línea delgada, cambia a línea gruesa, la que hacíamos, y vuelve a línea delgada. La exhalación de la misma forma. Ahora hay cambios de velocidad y de presión en las vías respiratorias.
volumen es llamado Visaya Vedana Paridrista, volumen en forma de músculo. Cada volumen tiene cierto efecto sobre nuestro campo mental y ciertas cualidades. Por eso se usa de manera puntual un volumen. La inhalación arranca en línea delgada y cambia a rectángulo. La exhalación arranca en rectángulo y cambia a línea delgada. La inhalación arranca con las vías respiratorias un poco más estrechas, luego se relajan para que entre el máximo. La exhalación arranca con las vías respiratorias más relajadas y luego se acercan un poco. Todo ese control es a través del tacto. Para mantener la perspectiva interna. Mente acepta mitad del cuello, mitad de la lengua. Campo mental del tacto y desde ahí controlar. Inhala mínimo al máximo, exhala máximo al mínimo. Este volumen es llamado Viparita Trikona Vedana. Parita es invertido, tricona, triángulo, Vedana respiración. Paridristo, su forma, su volumen. Relájalo, nota la diferencia al no controlar el volumen. Y ahora el volumen en forma de triángulo. La inhalación arranca gruesa, pasa a línea delgada. La exhalación arranca en línea delgada, pasa a rectángulo grueso. Inhala máximo al mínimo, exhala mínimo al máximo. Cada volumen causa efectos sobre el campo mental y físico. Trikona Vedana Paridristo, volumen en forma de triángulo. Relájalo. Ahora Shtira Vedana Paridristo, volumen en forma de línea delgada. El aire entra lento y largo. Sale igual durante todo el ciclo respiratorio, volumen en forma de línea delgada. Lento y largo. La respiración sigue localizada libre y eso que están usando los pulmones entra y sale como una línea delgadita, larga. Shtira Vedana Paridristo. Nota como cada volumen es un estado mental diferente. En efectos psicofísicos, la forma en la que el aire entra y sale del cuerpo. Comprender esto te empieza a dar cierta perspectiva estructural de tu atención mental. Te permite usarla de manera más consciente. Ahora volumen en forma de círculo. Es una esfera, compacto y rápido. El aire entra compacto y rápido, un poco más fuerte. Sigue libre la localización, pero el aire entra compacto y rápido, sale igual. Nota cómo cambia el estado psicofísico. Chakra Vedana Paridrista. Mantente consciente, observando con cierta distancia lo que haces, comprendiendo estructuralmente cómo el volumen genera efectos sobre la psiquis y el cuerpo. Descansa, respiración libre, retírate del campo mental del tacto, sales a través de la mitad de la lengua, sal del campo sensorial a través de la mitad del cuello.
Regresa a la función de aceptación a su origen energético Mula Bindu. Dejas la tensión mental suelta, retírala de Mula Bindu. Respiración libre, volumen libre, atención libre. Nota la diferencia. Es percepción cotidiana. Vuelve a hacer Apana Mudra, do anular de Omer y pulgar junto a puntas. Concéntrate a través de Mula Bindu, Sankalpa, función mental de aceptar. Sankalpa, Maya Prastata, Canta, Indriya Pratyaya. Mente acepta mitad del cuello, percepción sensorial. Y nuevamente, mente acepta mitad de la lengua. Centro de la superficie visible. Sparsa, Pratyaya. Campo mental del tacto. Mantén la respiración libre, volumen libre, y observa cómo el aire usa la parte superior de los pulmones. El aire está recorriendo el primer cuarto de los pulmones al inhalar. Y al exhalar se vacía. Trata de seguirle la pista al recorrido interno que hace el aire al inhalar y al exhalar. A través del tacto, reconocer la distancia que recorre el aire dentro de los pulmones. Respiración libre. Un cuarto de pulmones de recorrido, el cuarto superior. Observa la distancia interna que recorre el aire al respirar. Eso es Antar Stula Dirga. Antar interno, Stula físico, Dirga longitud. La respiración libre causa esa longitud interna. Se usa el cuarto superior de los pulmones. La respiración libre, recuerda, es el Purnata, THA Yataravi. Manteniendo la respiración libre, trata de estabilizar las costillas flotantes para causar la localización Ardha casi libre, que es la que se usa en invertidas, posturas invertidas. Y nota cómo al estabilizar costillas flotantes, la longitud interna se incrementa, empieza a usar la mitad superior de los pulmones. Los dos cuartos superiores de los pulmones se empiezan a usar. Aquí está el recorrido interno que hace el aire a través del tacto. Cómo se usa la mitad superior de los pulmones. Cuando la localización de la respiración es casi libre. Cuando estabilizas costillas flotantes. Físicamente. El espacio entre diafragma y pulmones se mueve más y el aire se empuja un poco más profundo en los pulmones. Eso hace un recorrido un poco mayor. Relaja esa localización. Nota cómo vuelve a cambiar la longitud interna del cuarto superior de los pulmones. El espacio entre diafragma y pulmones se mueve levemente hacia abajo al inhalar y hacia arriba al exhalar. Ahora Sarva Hayataravedana. Inhala de perineo axila, sexapera completa, la que usamos en posturas de piso. Sigue en la perspectiva internamente aceptando mitad del cuello y luego centro de la lengua, campo mental del tacto. No sé cómo la longitud interna ahora son 3/4 de los pulmones. Las 3/4 partes superiores de los pulmones. La estabilización de costillas flotantes, más purna haya taravera, una respiración completa. Sigue observando a través del tacto y nota cómo ahora se usan los 4/4 de los pulmones. Respirar, se usan saludos al sol, pues de pie.
términos generales. A través del tacto experimenta cómo el aire recorre la totalidad de los pulmones. Descansa. Esta era la cuarta técnica, Dirga Pranayama, longitud de la respiración, en este caso física hoy. Hay otras longitudes, de longitud energética y longitud externa también. Sal del campo mental del tacto a través de la mitad de la lengua. Sal del campo sensorial a través de la mitad del cuello. Regresa a la función de aceptar a su origen, Mula Bindu. Retira la atención de Mula Bindu. Ahora es Jnana Mudra, dedo índice y pulgar juntas puntas. Concéntrate a través del Marma Bindu, parte de atrás del cráneo que más sobresale. Mente pasiva, objetiva. Experimenta la respiración como un proceso físico. Ese enfoque mental es idóneo para experimentar lo físico. Stula Vedana. Observa el proceso físico de la respiración. Movimiento de huesos, músculos, tejidos, sustancias. Toda la interacción con el elemento, con el movimiento que implica respirar. Experimenta físicamente la respiración desde esa mente pasiva objetiva. Stula Vedana. Tu respiración se mantiene libre y tu perspectiva pasiva objetiva, para que la experiencia sea física. Retira la atención del Marma Bindu. Concéntrate a través de Ashna, media yema y pulgar tuyo arriba del entrecejo, en las manos Prana Mudra, anular, meñique y pulgar junto a puntas. Mente activa, selectiva. Se causa cuando te concentras a través de Ashna. Y ahora Prana Vedana. Trata de sentir la respiración. Ya no como experiencia, ya no es una experiencia física, sigue ahí latente, por supuesto. Pero trata de observar la respiración como un proceso energético. Lo que ocurre justo antes de que haya consecuencias físicas. La respiración existe en la dimensión mental, energética. Prana Vedana. Sientes energética y emocionalmente la respiración. Es lo que ocurre justo antes del proceso físico. Lo físico empieza a quedar en un segundo plano de atención. Y sientes la respiración como un proceso energético y emocional. Prana Vedana. Respiración libre, pero desde esa perspectiva activa, selectiva. Ahora es una experiencia energética y emocional la respiración. Justo antes de lo físico. Hay una dimensión energética que se puede observar, sentir. Retira la atención de Ashna, suelta el mudra en las manos y haz Sunya Mudra, dedo medio y pulgar junto a puntas, dedo medio y pulgar. Sunya Mudra. Concentra la atención mental a través de Murdua Marma en la coronilla de tu cabeza. A través de ese Marma, la atención mental se transforma hacia Samapati, en función de absorción. Y desde esa función mental, observa la respiración en su aspecto mental, antes de ser un proceso energético y físico. Es un impulso mental la respiración. Lo físico queda en un tercer plano, lo energético en un segundo plano.
Y en primer plano, como experiencia directa, empieza a estar la dimensión mental de la respiración. Antes de que la respiración ocurra a nivel energético y físico, es un impulso mental. Mano, Veda. Mano refiere a manas, la mente. Veda, la respiración. Se hace más tenue, menos frecuente la respiración. Descansa, respira libre, Vedana mudra en las manos. Nota la diferencia. La experiencia vuelve a ser mezclada. Sentidos, físico, energético, mental. Todo se mezcla. Es lo natural, lo cotidiano. Por eso cuesta diferenciar una cosa de la otra al comienzo. Pero nota esa naturaleza mezclada de todo. Toda la experiencia cotidiana. Y esa experiencia mezclada da origen a la ignorancia, a no reconocer lo que somos en esencia y perdernos en la interacción con lo material. Vasapana Mudra, nuevamente, es el control de los sentidos. Concéntrate a través de Mula Bindu, Sankalpa, función mental de aceptar, y esa función a través de la mitad del cuello, percepción sensorial. Mente acepta centro de la base del septum. Nota cómo ese marma es el conector entre la función interna de oler y la función externa de oler. Recoge el olfato del ambiente hacia su órgano y retíralo del órgano hacia sí mismo, hacia esa función externa de oler. Para recapitular lo que hemos estado intentando explorar. El olfato que ancla en sí mismo antes del órgano y del ambiente. Es llamado Indriya Jaya, Asmita, control del sentido en sí mismo, como función externa. Ahora mente acepta marma en la punta de la lengua. Ese marma es el conector entre la función mental del gusto y la función externa del gusto. Recoge el gusto del ambiente, saborea tu lengua y retira el sentido del órgano, anclalo en sí mismo, justo cuando se manifiesta desde el marma hacia afuera. Ahora mente acepta parte alta del paladar. Ese es el marma Uttama Jivakupa, el de acceso al campo mental del sentido de la vista. La función mental del sentido se manifiesta hacia afuera a través del marma. Retira el sentido de la vista del ambiente, observa tus ojos. Retira el sentido de la vista de sus órganos. Queda anclado en sí mismo, queda aún más estable. Ahora mente acepta centro de la lengua a lo largo y ancho sobre la superficie visible. Madhya Jiva Marma. Órgano siente la piel y los vellos de la piel. Y retira el sentido del tacto de su órgano. El sentido existe antes como función externa de esa función mental. Existe antes del órgano y del ambiente. Nota cómo se van retrayendo las interacciones con el entorno. Ahora mente acepta raíz de la lengua, centro del borde antes de que baje por la garganta. Desde ese marma se manifiesta el sentido auditivo hacia afuera. Esa función mental de escuchar se manifiesta afuera, hacia el ambiente, a través de su órgano. Recoge el sentido auditivo del ambiente al órgano, sus estructuras dentro del oído, y retira el sentido de esas estructuras. El sentido queda anclado en sí mismo. El control sensorial es
Es más leve cuando estás en clase, cuando lo haces por tu cuenta. En la clase inevitablemente está uno atento a lo que escucha. Que practicar por tu cuenta estas rutas. A los sentidos en sus funciones externas. Retírate del campo sensorial a través de la mitad del cuello. Regresa a Mula Bindu y retírate de Mula Bindu. Sales de esa función de aceptación. Suelta las manos y une las de todos los dedos, índices hacia. Si esto es incómodo, puedes hacer Jnana Mudra, dedo índice y pulgar juntas puntas. Concéntrate a través de la coronilla de la cabeza. Marma Murdva. A través de ese Marma Samapati Vikara, función mental de absorción. Identifica el instrumento, reconoce el cambio de atención mental. Y ese estado de atención mental dirígelo a través de Chandra, desde el ombligo 2 yemas arriba, esa misma altura en la espalda. Armo Chandra, acceso al campo mental del deseo y la voluntad. Vasana a partir de ahí. Observa la naturaleza del deseo y la voluntad. Son dos cualidades de la misma potencia, del libre albedrío. No son buenas ni malas. Reconoce su naturaleza existencial y observa cómo el deseo tiene la tendencia a moverse hacia la materia, hacia la gratificación de toda índole, no solo sensorial, también física, energética, mental, intelectual. También en la identificación hay placer. Observa esa naturaleza boga. El deseo se mueve hacia Prakriti, hacia la materia. Y ahora intenta tomar distancia del deseo. A eso se le llama Saitilia Banda. Toma distancia existencial de ese campo de actividades del deseo. Sigues dentro del campo observando el deseo, pero tomas distancia del deseo. Renuncias brevemente al deseo. Nota cómo eso estabiliza la conciencia. Empieza a gravitar hacia la voluntad. La voluntad es una fuerza más estable, más sobria que el deseo. Al tomar distancia existencial del deseo, la conciencia gravita hacia la voluntad. Manogata. Empiezas a experimentar mayor estabilidad, mayor neutralidad. Y ahora toma distancia existencial de la voluntad también. La voluntad es un instrumento, tú eres conciencia, tú eres Atma, el ser, que usa estos instrumentos. Toma distancia existencial de la voluntad. Como empieza a haber un estado aún más sobrio, más estable. Eso es llamado santosh, contentamiento. No hay ansiedad por resultados. Hay discernimiento sobre la voluntad y sobre el deseo. Empiezas a estar en paz, con la posibilidad de no moverte hacia la materia. Eso es santosh, contentamiento, como estar en paz. A gusto, la circunstancia tal cual es.
Santosh es una perspectiva interna, es un estado de conciencia. Tomas distancia existencial ahora de Santosh. Eso empieza a llevar la conciencia a una facultad intelectual llamada Karana, que es el intelecto causal. Trata de tomar distancia de ese estado de Santosh. Eso lleva la conciencia a Karana. Karana es el intelecto causal. Empieza a haber un reconocimiento intelectual del sistema causal, la causa de la causa de la causa. Y ahora intenta tomar distancia de ese estado de intelecto causal. Eso lleva a un estado llamado sunya, entre lo material y lo espiritual. Es también llamado nirvana. Es la disolución del ser. No está en la materia, no está en lo espiritual. Se disuelve temporalmente. Nota cómo ese estado de disolución, ese estado sunya, es bastante inestable. Requiere cierto esfuerzo en nuestra parte mantenernos ahí. Aparentemente todo, aparentemente nada. Nota cómo es menos estable que Santosh. Ve regresando hacia Karana, hacia el intelecto causal, muévete de nuevo hacia la materia. De Karana, ese intelecto causal, regresa a Santosh. Ese estado en paz, de contentamiento, de estar a gusto. Regresa de Santosh hacia Manógata, la voluntad. De cómo se va involucrando la conciencia con la materia otra vez. Manógata vuelve a Vasana, al deseo. Ve retirándote del deseo. Sal a través de Chandra Marma, esa unión entre la lumbar y la torácica. Sal de Vasana. Regresa la atención mental a su origen. Esa función de absorción a su origen, Marma Murdva. Sal del Marma Murdva. Regresa los sentidos al ambiente, suelta el mudra en las manos. Suéltate. Suelta la práctica. Nota cómo vuelve a estar ese estado mezclado con todo, ese estado cotidiano. Lleva las manos al centro del pecho. Inhalamos profundo, mantra. Om Jai Swastiastu Vidvasya Kala Prasidatam Dhyayam Tubutani Shivani Todya Manas Chavadram Vajatadakshage Avesya Tanno Matirapya Hartiki. Hare Krishna. Es como dentro de lo que venimos practicando, en el hilo conductor de estas clases, habíamos observado los niveles de la práctica, ¿recuerdan? Prakriti Layis, Bhava Pratyayis y Videjas. Entonces, en ese hilo tiene mucho sentido explorar esto, que es Santosh, cómo se accede a ese nivel superior donde puedo estudiar el deseo y la voluntad.
Eso es Vasana Pratyaya, mente en absorción a través de Chandra. Si logro acceder a ese espacio, empieza la conciencia a gravitar y a observar el campo de actividades del deseo y la voluntad, especialmente el deseo. Y si logras tomar distancia existencial del deseo, a eso se le llama Saitilia Bandha. Todos hemos tomado distancia existencial de algo en algún momento, ¿sí o no? Todos. Algún vicio, alguna persona, algún comportamiento, algún entorno. Todos sabemos que es tomar distancia existencial. ¿Sí? Uno puede alejarse de alguien o internamente tomar distancia de ciertas actividades emocionales o vínculos que tenga con aquello. ¿Sí? Eso es Saitilia Bandha, tomo distancia. Entonces, si estoy en ese campo de percepción y tomo distancia del deseo, eso primero me da perspectiva sobre el deseo y hace que la conciencia empiece a gravitar en Manógata, que es la voluntad, que es mucho más estable. El deseo es como las brasas de una hoguera, potentes, alcanzando tanto oxígeno como le sea posible. La voluntad es la brasa, mucho más contenida, mucho más sobria. Uno no puede estar mucho tiempo cerca de una hoguera muy grande, pero puede dormir junto a unas brasas. ¿Me hago entender? Es un ejemplo interesante. Es una analogía interesante. El mundo es fractal, la existencia es fractal, hay muchas analogías que ayudan a entender las cosas. Entonces, si tomo distancia existencial del deseo, empiezo a gravitar en torno a la voluntad y es más estable. Y si tomo distancia existencial de la voluntad, empiezo a entrar en Santosh, que es un estado a gusto, contento. Es ese estado que todos experimentamos justo cuando terminamos un proyecto o logramos una meta, de instante de todo está completo, me puedo ir. Ya fue, ¿sí? Pero es muy breve, porque apenas surge otro deseo, se pierde. Cuando uno sube, por ejemplo, quienes montan bicicleta o hacen maratones, logran la meta y por un instante experimentan ese júbilo, ese estado en paz. Ya no estás detrás de nada, por un instante estás en Santosh, contento, a gusto, en paz. Es muy breve. Entonces, si internamente logramos tomar distancia de ese manógata, de la voluntad, uno puede experimentar Santosh. Y al estar haciendo el dharana en esa frecuencia, ahí está nutriéndose ese Santosh, que no es un estado de resignación ni conformismo, un estado de contentamiento, es a gusto. ¿Sí? Es muy, muy sobrio. Y si tomo distancia de Santosh, eso me empieza a llevar a una cualidad intelectual llamada Karan. Se empieza a despertar esta capacidad de reconocer los sistemas causales, como algo viene de algo y de algo y de algo, la causa de la causa de la causa de la causa, que es una de las funciones del intelecto, esa capacidad de pensamiento causal, de intelecto causal, ¿listo? Y si logro tomar distancia después de Karana, si uno está estable, cómodo, igual siguiendo el hilo y está bien concentrado, y tomo distancia de ese intelecto causal, entro en Sunya. Y Sunya es un estado entre la materia y lo espiritual, que es lo que llaman los budistas nirvana. Y ahí hay disolución. Por un instante uno empieza a experimentar que se disuelve. Todo y nada a la vez. Ese es el estado de nirvana. Disolución del ser. Bien, pero es un estado que requiere cierto esfuerzo. Es muy inestable. Entonces esta es una manera de acceder a observar el estado de la disolución del ser. Yo sé que por ahí también lo hablé el otro día con Aleja, estábamos hablando un poco. Algunas tradiciones buscan ir a ese estado. De diversas maneras, hay muchas técnicas. En meditación budista, por ejemplo, en los vipassanas es observar todo lo que viene a tu mente, a tus emociones y sentarse horas, varios días. Y ese proceso lleva a estos estados de disolución. Como te das cuenta que todo es temporal, todo va y viene, en algún momento empiezas a entrar sin darte cuenta en este santosh, en este estado de contentamiento, de estado de estar a gusto, ya dejas de luchar con la postura, dejas de luchar con la circunstancia y te rindes a lo que está ocurriendo y ahí entras en santosh. Y por eso del santosh luego surge estados vislumbres de nirvana. Y por supuesto estos estados, cuando uno logra tomar distancia, en cualquiera de las fases que hicimos hoy, no importa hasta dónde hayas logrado,
Cualquiera de las fases empieza a darte perspectiva. Y la perspectiva da discernimiento y el discernimiento ayuda a que dejes de involucrarte con lo que no suma y empieces a involucrarte con lo que sí suma. ¿Me hago entender? El discernimiento es mucho eso. Ya no me involucro en ciertas cosas porque sé que no me suman nada. Ustedes vean a los adolescentes, se involucran con todo, demasiado. Lo digo por mis hijas, se involucran con todo en exceso. Es como... Entonces eso es bien importante. Recuerden, sin importar hasta dónde lograste seguir el hilo, cualquiera de las fases da perspectiva. Bien. Rara vez estas prácticas se cogen a la primera. Rara vez. Son pocas personas las que la cogen rápido, porque requieren entrenamiento, ¿vale? Uno ya está cansado hacia esa fase final. Entonces sean pacientes con ustedes. Sean muy amables con su proceso. No se trata de perfección ni de comprender todo ya. Se trata de estar situado adecuadamente y tener una disposición interna muy sádvica, muy tranquila, poco ambiciosa, no muy rayásica, no muy intensa, y quiero entender ya, ni muy tamásica de lo que va, sí, sino como muy más neutro. ¿Tiene alguna pregunta? Lobsan. Fer, buenos días, gracias por la pregunta. Querido Lobsan, con gusto. Fer, en el primer Kriya del Pranayama explorábamos la dimensión física, energética, mental. Al llevar, por ejemplo, la atención a la dimensión física, se comprometen todos los otros, digamos, los koshas, ¿cierto? Se mezcla todo, la mental, se mezcla la energética y se mezcla lo físico para experimentar lo físico. Cuando vamos, por ejemplo, a lo energético, ya no se experimenta tanto lo físico, pero sí se involucra mental y energético. Y cuando vamos a energético, no tiene que haber pues como una experiencia como tal cuando vamos a mental, no hay una experiencia como tal de lo energético o tan fuerte. No sé si me explico, como que uno va al irse abstrayendo, digamos, o irse pues, llevando la atención a esos cuerpos, se va como perdiendo tanta noción de los otros más burdos. Y cuando hicimos ya el Dharana, que estuvimos como todo el tiempo en el cuerpo mental, también se va uno como pues, se va abstrayendo más y más, pero al final el Saitilia ahí es como un corto, hay como una barrera, hay algo ahí que no, pues, no sé, es más, ¿cómo se experimenta ahí si no estamos en el nivel mental? Saitilia. Porque digamos que uno se puede ir alejando de todo eso, pero cuando llega ya a lo último, como que ahí no hay nada más atrás realmente, o no lo experimento, pues. En la fase final del Dharana, cuando estábamos en Sunya. Sí, tu primera pregunta estaba en referencia al Kala Vedana, ¿cierto? Sí, eso los veo como relacionados. Como, El Kala Vedana. El Kala Vedana es la división natural que tiene la respiración. Entonces, la inhalación te lleva como experiencia, es natural. Entonces, la inhalación te lleva físico, energético, mental como experiencia. Y la exhalación te lleva de lo mental a lo energético y a lo físico. Entonces, sí ocurre eso que mencionaste. La conciencia cuando va hacia lo mental empieza como a reunirse hacia un solo punto, se empieza a acercar a su naturaleza un poco más, pero cuando la conciencia va hacia la materia, se empieza a distribuir hacia todo. Esa es una cualidad que hay. Cuando uno va hacia la materia, uno se empieza como a ramificar en un montón de cosas, como agua esparciéndose en una superficie. Pero cuando uno empieza a moverse hacia lo sutil, se empieza a reunir la conciencia hacia un solo punto. Ese es el Ha-Shakti Tattva. Me reúno y me comprendo en mi naturaleza. Y el Ta-Shakti Tattva es me expando y me relaciono con todo. Eso lo puede ver uno en las filosofías. La filosofía nueva era es puro Ta-Shakti Tattva. Todo vale. Las filosofías ascéticas son, hey, no todo vale, compáctese para que reconozca su naturaleza. Son opuestas también. Y cuando estamos en el Dharana, si logro entrar en Vasana Pratyaya, en la percepción del campo de actividades de la mente,
La mente como tal, sus maneras son deseo y voluntad. Ellas dos se ramifican de algo llamado Swa Icha. ¿Recuerdan que hemos hablado de algunas cualidades del ser? Sat, Chit, Ananda son las más famosas. Y luego viene Adiprana, que es la capacidad de experimentar. Dentro de esas cualidades, los Atma Gunas, las cualidades del ser, una de ellas es Swa Icha, que es el libre albedrío. Y de Swa Icha viene el deseo y la voluntad. Entonces, cuando observo el deseo y la voluntad, especialmente el deseo es la fase, digamos, más burda. Si tomo distancia existencial del deseo, empiezo a gravitar en la voluntad, que es más sobria. Si tomo distancia de la voluntad, me empiezo a compactar otra vez, ¿no? Es el mismo ejemplo, es puro Hashakti Tattva, es pura concentración, es pura convergencia. Me estoy reuniendo de nuevo, me estoy recogiendo para poder reencontrarme, por así decirlo. Entonces, me recojo del deseo, me empiezo a vibrar en la voluntad. Me recojo de la voluntad, empiezo a vibrar en Santosh. Estoy libre de la influencia de la voluntad y del ruido excesivo del deseo. Y si logro tomar distancia del Santosh, entro en Karana. Ya es un estado intelectual. Ya ni siquiera estoy vinculado al Santosh. Ya ni siquiera estoy a gusto, acabo de tomar distancia de estar a gusto. ¿Me explico? Es bastante esotérico, es bastante profunda la práctica que hicimos hoy. Dudé si hacerla hasta allá y quedarme solo en Santosh, pero dije, no, hagámosla completa. Cada quien hasta donde la pueda seguir está bien. Y si vuelvo y tomo Saitilia Banda, tomo distancia existencial de este estado de Karana, de este intelecto causal, pues me empiezo a reconocer por encima del intelecto, lo cual ya me deja muy cerca del ser y me diluye, entro en Sunya. Y ahí aparece la disolución del ser. Y por eso es un estado abstracto, todo y nada. Todo y nada. Y por ejemplo, las personas que han practicado, yo practiqué algunos años antes de conocer a mi profesor, meditación budista. Entonces, yo ya estaba un poco familiarizado con algunos vislumbres de ese estado de nirvana. No es que uno diga, yo ya me iluminé como Buda, no. El señor Buda es un ser muy excelso y, por cierto, es manifestación de Vishnu también, ¿no? Llega en un momento muy específico y en los Vedas dicen cuándo se manifiesta, por qué se manifiesta y qué tantra deja, qué enseñanzas. Pero uno empieza a tener vislumbres, ¿sí? Y cuando hice esta práctica con el máster, que fue hace algunos años, fue muy revelador como entender ese estado que yo había explorado un poco más abstracto, entender el sistema causal en el que se encontraba este estado. Entonces la comprensión, nuevamente, la comprensión estructural es una herramienta muy potente para el desarrollo del ser, para el desarrollo de la conciencia. Y esa es una de las grandes diferencias de este tipo de darshan, de este tipo de perspectiva práctica que el yoga tradicional brinda. Hay mucha precisión. Y eso, yo lo encuentro muy fascinante y por eso me enganché aquí. ¿Sí? Entonces es eso. ¿Sí, Lobsang, logro responder tu pregunta un poco? Sí, es afinar más. Listo. Y hay que hacerla. Lo que les decía hace poco en el chat, la práctica es más reveladora que las explicaciones. Entonces, si uno como que termina la práctica y no recuerda muy bien lo que hizo, la explicación ayuda a entender un poco el panorama, pero recurran de nuevo a la práctica. Si la pueden repetir en algún momento, muy conveniente. ¿Listo? Incluso pueden saltarse la parte de asana y hacer solo la parte de pranayama, indriyayaya y dharana. ¿Listo? Gracias por estar ahí en la jugada. Cualquier cosa me cuentan por WhatsApp. Cuídense mucho. Buen día. Hare Krishna.